Esperamos un par de minutos más, ¿sí? Que vean sus compañeros. Buenos días, Chris. Buenos días, Alexander. Joaquín, buenos días. Buen día. Miren bien, mientras van entrando a la sesión, haciendo más allá del modelamiento, la primera, siempre haciendo un barrido de lo que se está avanzando, ¿no? Porque es bastante teoría. Es un curso de ingeniería. La ingeniería involucra, si bien es cierto, práctica, pero es teoría también, bastante teoría. Sobre todo, incluso más aún, si es el primer curso de la especialización que llevan. Entonces, siempre haciendo un repaso rápido, siempre tienen que tener en mente lo siguiente, ¿no? Estamos tratando de combatir con un sistema que lo vamos a ver como una caja y ya tienen que saber identificar las entradas y las salidas. Eso siempre es lo primero, ¿no? Tienes que identificar las entradas, que le hemos puesto como la letra U, y la salida como la letra I. Ese es de la planta, ¿no? El sistema. A nivel comercial, el I, que le llaman PV, está en el primer documento, que es variable medida o variable del proceso, ¿no? PV le llaman variable, es a nivel comercial. Ahorita hay un alumno que está del UPC, que está practicando conmigo, justamente está haciendo pequeñas prácticas y ya lleva varios, ya está egresando creo este año, ¿no? Y ahí justamente le vuelvo a repetir porque le da un equipo electrónico y en el equipo electrónico pues en el manual no usan a veces la letra I, usan la letra PB y PB pues es variable del proceso. Por eso en las primeras transparencias, si ustedes revisan, está con ese nombre también, ¿no? Siempre trato de usar terminología también, terminología que se emplea mucho más a nivel comercial que teórico, ¿no? IU le llaman out que, que a veces entra un poco usted puede decir out es salida, pero si este es U es entrada del sistema, porque está poniendo out, sino que a nivel comercial, como yo ya sé que posteriormente el controlador, el equipo vendrá aquí, el que va a controlar viene aquí a la izquierda, entonces se acostumbra a poner el control viene por la izquierda, una cosa es el control, otra cosa es la planta, el sistema o la planta. Entonces, como el control va a ir a la izquierda de la planta, es el que va a gobernar, el término out viene con respecto al controlador. Entonces, y eso es algo que después, cuando uno, como les digo, se dedica ya en la parte comercial, en la parte de campo, mucho esta terminología les confunde, porque dicen eh, la señal out que está entrando al sistema. Pero ¿por qué le ponen out? Si es salida, dicen, ¿no? Pero no es entrada al sistema, ¿por qué le ponen out salida? Es que esa terminología, como les digo, viene con respecto al controlador. O sea, la salida del controlador o del control va a ser la entrada del sistema. Entonces, por ahí viene esa terminología de out, ¿no? Si revisan en mi primer PPT, ahí está también, pongo eso, ¿no?
Entonces siempre ya tienen que saber identificar entrada, salida, entrada, salida. Después, el segundo trabajo es plantear las ecuaciones diferenciales. Acá tienes que plantear las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales es un ¿no? Esto ya es un modelo matemático. Modelo matemático no solamente es el, voy a pensar que es solamente la función de transferencia. Esto ya es un modelo matemático. Para que nosotros luego acá le apliquemos Laplace para llegar a una relación salida, una relación salida-entrada, pero en Laplace, en ese es solamente para tener una mayor, esto que le llamamos nosotros función de transferencia, ¿no? Función de transferencia, relación salida-entrada. Pero eso hemos llegado a partir de aplicarle Laplace, a partir de aplicarle Laplace aquí, ¿no? Aquí le aplicamos transforma de Laplace y buscamos relación salida-entrada. Y esa es la función de transferencia. Obviamente esta es una ecuación en S, es un polinomio en S. Si este era polinomios, si esto era en el tiempo, este es en t en todo caso, en función de t, en función de t. Pero este de acá ya sería en función de S, ¿no? El operador laplaciano S. Es una forma más con la que vamos a trabajar. Una vez planteadas las ecuaciones diferenciales, le aplicamos Laplace, despejamos o buscamos la relación salida-entrada y tenemos la función de transferencia. Y vamos a trabajar todo sobre función de transferencia. Todo el análisis, diseño, de control, todo es sobre la función de transferencia. O sea, el meollo del estudio de todo el curso está justamente en trabajar sobre él, ¿no? Sobre eso de acá, sobre la función de transferencia. Y hay que entender bien claro, pues eso, ¿no? Hay que interpretar. Ahora, yo sé que la función de transferencia es una relación salida-entrada, que en el cual va un numerador, un polinomio del numerador y un polinomio del denominador. Y ya habíamos dicho que eso estaba por aquí, ¿no? Entonces, más o menos repetidas, ¿sí? Entonces, con ese resumen, podemos revisar lo último PPT que estoy viendo, ¿no? No, esa era la relación salida-entrada, un polinomio en el numerador, un polinomio en el denominador. Y siempre acordarse pues que al final siempre se acostumbra a poner la letra G, pero puede ser H. Las letras pueden cambiar, ¿no? Pero siempre en principio se usa la letra G. Por lo tanto, I entre U es igual a G, que es el numerador entre el denominador. Por lo tanto, I es igual a G por U. Eso también, por eso se reduce en un pequeño bloquecito, ¿no? Dice entrada U, salida I. Entonces lo que entra por el G sería I. Entrada por la transferencia sería la salida, ¿no? Eso también es una relación inmediata que hay que tenerla en mente. Entrada por el bloque es igual a la salida, ¿no? Es una relación que debemos tenerlo en mente o grabado, ¿no? Para que la ecuación sea de orden enésimo, puede haber primera derivada, segunda derivada, enésima derivada. Igual hay que aplicar el Laplace y vas a tener una forma general de esta manera. Ya habíamos dicho que si el numerador lo igualas a cero, tienes los ceros. Si el denominador lo igualas a cero, tienes los polos. Y sobre todo los polos son los que me dan la información de la estabilidad del sistema y otras características también relevantes del sistema. El numerador, de donde obtengo los ceros, también va a influir en algo, pero por lo menos en la estabilidad absoluta no. Luego vamos a separar el concepto de estabilidad absoluta y relativa, ¿ya? Pero la que le interesa primero a la teoría de control
lo primero que le interesa es determinar la estabilidad absoluta. Y quien determina la estabilidad absoluta es esto, ¿no? O sea, si el sistema es estable o no lo es. Si el sistema es estable, hemos dicho que siempre puede cambiar de valor y converge en el tiempo. Si el sistema es inestable, desde el punto de vista del tiempo, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista de Laplace, significaba que los polos estén en el semiplano izquierdo. Si los polos, o sea, cuando dice esto igual a cero, sobre todo el denominador igual a cero, dice tengo estos polos. Y si lo igualaba a los polos y lo dibujo en el plano S, están en el semiplano izquierdo, entonces es estable el sistema. ¿Qué significa? Que si tú le das una entrada acotada, la respuesta en el tiempo va a ser acotada. Va a ser acotada. ¿Sí? Es un sistema vivo, que le llaman, ¿no? Sistema entrada acotada, salida acotada. Pero si el cero, y eso como un adelanto más adelante, el cero puede estar a la derecha. El cero no influye en si es estable o inestable. Pues, el problema no es con el cero. Que un cero tengas a la derecha, digamos, no es inestable el sistema. ¿Ya? Por eso siempre en los libros te dicen mucho trabajan con el denominador, no tanto con el numerador. Con el numerador en algunas clases, para ver algunas cosas más, pero el denominador es el que determina todo, ¿no? Por lo menos más del 90% del comportamiento del sistema. En este caso, la estabilidad, si es estable o es inestable. Bueno, ya había visto qué significaba estabilidad en el tiempo, este es estable, este es inestable, incluso lo habíamos simulado, ¿no? Bueno, esto es en MATLAB. Y estos son ejercicios que ya habíamos mencionado, ustedes los pueden revisar. Por ejemplo, tengo la ecuación del, del motor que habíamos visto en la parte de modelos matemáticos. Le aplico Laplace, busco relación salida-entrada. Entrada sería el voltaje de la armadura, la salida sería la velocidad del motor, y acá sería la relación salida-entrada, ¿no? Te das cuenta que arriba es una constante y abajo es un polinomio. Acá creo que falta algo, ¿ya? No, los ceros son, eh, el concepto de cero, y esa es un poco la crítica que le hacen al control clásico. Lo que nosotros estamos estudiando es control clásico. Y no tienen interpretación física. Entonces la crítica es que la función de transferencia no tiene una interpretación física. Simplemente es una representación matemática de algo que estuvo en el tiempo. Ahí es donde el estudio por función de transferencia se convierte en algo muy abstracto, porque no tiene una interpretación física. ¿Qué cosa es el cero? Bueno, es un polinomio perdón, ¿qué cosa es la función de transferencia? Es una relación salida-entrada del sistema. Pero ya sé que es entre la salida y la entrada. Pero ¿qué cosa es el S más 3, S más 1, S más 2? No tiene una interpretación física. Lo que te dice la teoría de control, y eso es lo que se descubre o lo que se plantea, es que si tú el polinomio del numerador lo igualas a cero, o sea, si esto lo iguala a cero, que está acá hecho abajo, ¿no? Si esto lo iguala a cero, tengo un valor de S. Y ese valor de S es lo que le llamamos los ceros. ¿Sí? Y si el polinomio del denominador, que es este, lo igualo a cero también, también me va a salir unos valores de S, pero eso van a ser se llaman los polos. Pero no tienen interpretación física, simplemente es algo muy abstracto. Ahora, lo que la matemática estudia o deduce es que los valores de S del denominador, que son los polos, tienen un efecto inmediato, un reflejo inmediato en el tiempo, sobre todo en la estabilidad. Solamente por la ubicación de los resultados de S,
solamente por la ubicación en el plano S te permiten determinar si es estable o es inestable. Así es, físicamente no implica nada en el sistema. Esa es la crítica, como les digo, que le hacen. Eh, Buen día, Anthony. Esa es la crítica que le hacen a la función de transferencia. Por eso cuando usted lleva en control 2 entra un nuevo enfoque matemático, y ese enfoque matemático, que algo les comenté la vez pasada, se llama el modelo de estados. El modelo de estados, más bien, sí tiene una interpretación física, es también una forma de modelar el sistema, ya no con función de transferencia, sino por un modelo de estados, pero más allá de la potencia que tiene el modelo de estados, también tiene una interpretación física, cosa que en la función de transferencia no. La función de transferencia solamente es un polinomio en el numerador, un polinomio y que, los valores de S del numerador te llaman ceros y los valores de S del denominador le llaman polos, ¿no? Les decía que los valores del numerador, si lo igualo a cero, ¿no? Si esto yo lo igualo a cero, que está hecho acá abajo, ¿no? Me sale un valor de S. Si el denominador lo iguala a cero, me da otros valores de S. Entonces, por ahora, nos concentramos en estos S de acá, ¿no? Estos resultados, que son las raíces que le llamamos, ¿no? Las raíces del polinomio. Esas son las raíces del polinomio. Si por la ubicación solamente un ratito quiero compartir. ¿Sí? Ese es como digo, la matemática es así, pues, ¿no? La matemática a veces es muy abstracta. Hay que entender que el cero y el polo en sí son meramente valores de S, que le llamamos raíces. Y lo que sí hay que tener claro es que eso tiene una relación inmediata con la respuesta en el tiempo. Eso sí, como les digo, si es que los polos están en el semiplano izquierdo, entonces si es que este sistema yo le doy una entrada acotada, su salida va a ser acotada. Vamos a ver que su respuesta puede oscilar poco, mucho, la cuestión es que va a ser acotada. Eso es lo que dicen la información numérica y el signo de los polos, ¿no? Eso es lo que nos vamos a concentrar. Bueno, acá está la relación respuesta en el tiempo. Y como le decía, aquí JS, omega S, ¿de dónde viene esta ecuación? Ya todo esto es una constante, ¿ya? B más KI, KB, RA, todo es una constante. Entonces es un sistema de primer orden. Y le llaman de primer orden por el exponencial de S, ¿no? El exponencial de S es S a la 1. Entonces, el orden la derivada, el S va a ser S al cubo. No necesariamente, pero vamos a ver por qué en general es así, o cómo voy a deducir el orden del sistema. Pero al final me fijo en el orden de S nada más.
en el exponente de ese. Eso da el orden del sistema. Bueno, este es igual. Bueno, acá hay como una tarea buscar la relación velocidad, voltaje de armadura, que ya está aquí, ¿no? Velocidad, voltaje de armadura. Lo que pasa es que aquí en la ecuación anterior que vimos en el modelo matemático, que lo pueden repasar, habíamos hablado que había un torque, ¿no? Que es el par del motor. El par del motor. Y el par del motor habíamos dicho que también es una entrada. Al final la ecuación general sería estas dos, ¿no? Estas son ecuaciones deducidas, o son las ecuaciones que lo tenemos en la PPT de modelo que habíamos visto. ¿Ya? Es el mismo sistema. Solamente que aquí, y acá ya empieza a ahondar un poco más en el tema de función de transferencia. Estas dos ecuaciones son las mismas ecuaciones que vimos en la parte de modelamiento del motor de continua. Ya había dicho que la velocidad es la salida y la entrada era el voltaje de armadura, pero también había una entrada que era la perturbación, pero al fin y al cabo es una entrada también. Entonces, si es una entrada, podría tener dos funciones de transferencia. Salida, velocidad, entrada, voltaje de armadura. La otra relación sería salida, la velocidad y la perturbación. Porque la perturbación, ya hemos dicho, que se considera como entrada de sistema. ¿Sí? Entonces tendría dos relaciones. La velocidad entre voltaje de armadura, que ya lo hemos calculado aquí, velocidad entre voltaje de armadura, ¿sí? Y la velocidad entre la perturbación, considerando que la perturbación también es una entrada. Entonces en la ecuación, y acuérdense ustedes, eso lo pueden hacer como practicar, luego ya lo podemos desarrollar, pero inténtenlo también, no es nada difícil realmente. Acá ya viene la parte más algebraica, ¿no? Es más matemático, que es cuestión de agarrar un papel, un lápiz, papel, y empezar a aplicar el Laplace y simplemente proceder ya meramente matemático. Lo que sí tendríamos que tener en cuenta acá es el principio de superposición. Ustedes pues deben haber visto en algún curso de matemática que el principio de superposición es válido en sistemas lineales nada más. Y como estos son sistemas lineales, entonces podría decir, mira, voy a anular esto y voy a desarrollar mi relación velocidad entre voltaje y armadura. Y eso es lo que se ha hecho. Por eso ahí se considera esto cero. ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso anterior? ¿No? Solamente que estaba acá sin el TL. Ahora, luego, ¿qué tendría que hacer? Al revés, digo, esto lo hago cero, el voltaje de armadura lo hago cero, combino las ecuaciones y tendría WM entre TL, que es lo que van a pedir aquí. Y voy a tener dos funciones de transferencia, porque es un sistema de una entrada, dos entradas y una salida, ¿no? Si lo vemos en un bloque, esto va a ser un sistema de dos entradas y una salida. Una de las entradas sería el voltaje de armadura. Siempre es bueno también verlo como bloques para no perder de vista, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería el voltaje de armadura, una entrada, otra entrada aquí, sería, eso se corta, ¿no? No se cortaba. Eso sería, aquí sería el, la perturbación, como entrada, ¿no? Como entrada. El PL. Las salidas, bueno, por ahora la salida solamente es sería la velocidad, ¿no? La velocidad, WM, velocidad del motor. Entonces eso es lo que estamos deduciendo en este caso. Bueno, hay que acordarse pues, siempre las fuerzas, fuerza masa por aceleración, de resorte, esas cosas, hay que acordarnos, ¿no? Entonces, recordando esto, aquí hay otro ejemplito, ¿no? Que también ya es parte de, que debemos saber de la parte de modelamiento, ¿no? La fuerza aplicada, ¿qué fuerza se opone? La fuerza de rozamiento aquí,
esta fuerza se opone esta fuerza, se opone esta fuerza, y sería F de T menos estas tres fuerzas. Puesto aquí, ¿no? KH, como hay un diferencial de desplazamiento, sería I1 menos I2. Hay un diferencial de desplazamiento, ¿no? Porque este de acá no es estático, este es también remolque, este es un punto de referencia, digamos, variable, ¿no? Entonces sería I1 menos I2. Ese sería el desplazamiento. Lo mismo ocurre para BH, sería V por la velocidad, pero la velocidad sería la variación de la velocidad. Entonces sería derivada de I1 menos derivada de I2, ¿no? Siempre tratando de tener el absoluto, ¿no? Lo mismo sería, y eso todo sería masa por aceleración. Y lo mismo sería para la otra masa, para M2. Sería masa por aceleración y las fuerzas también que están opuestas. Acá sería él y sería estas dos fuerzas también, ¿no? Siempre el primer paso, como les decía al comienzo, siempre el primer paso es plantear las ecuaciones diferenciales. Una vez que plantea las ecuaciones diferenciales, ahora hay que aplicarle Laplace, ¿no? Y ahí eso como practicar, uno le puede aplicar Laplace a todo, numerador, todo el denominador. Y este sistema de cuántas entradas, cuántas salidas sería. ¿Cuántas entradas o cuántas funciones de transferencia tendrías en este sistema? ¿Mm? Acá hay una cosa bien importante, ¿ya? Voy a copiar esto para hacer cierto análisis aquí. Voy a ponerlo en el Paint para hacer cierto análisis. Este sistema, ¿cuántas entradas y salidas tendría? ¿Mm? Si yo lo represento en un bloque, porque al final todo se va a poder representar en un bloque, ¿no? ¿Cuáles serían las entradas y cuáles serían las salidas? ¿Mm? Sería una entrada. uh, y acá hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Hay que tener más entradas. No hay más entradas. Entonces acá hay una entrada que es el F. No le pongo F nomás y sé que es en el tiempo. Y la salida sería, tengo dos salidas. El desplazamiento I1 y el desplazamiento I2. ¿Cuántas funciones de transferencia tendrías entonces? Tendrías dos funciones de transferencia. Tendrías una función de transferencia I1, en S obviamente, ya aplicando Laplace, entre F de S. Siempre cuando le aplicas Laplace le ponen en mayúsculas, ¿no? Eso es por una norma, ¿no? Sería I1 entre F de S. Y habría otra relación también, ¿no? Habría otra relación ahí. Sería ahora I2. Sí, las fuerzas de rozamiento están consideradas, que es el BV y el BT, ¿no? En este caso, esas son las fuerzas de rozamiento de las llantas. De las llantas que están el coeficiente BT. Ah, no, 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 pero las fuerzas de rozamiento es parte de la dinámica, ¿no? Es parte de la dinámica. Ya están involucradas en el modelo. Lo que estamos fijando no solamente es la relación entrada-salida, nada más, del sistema. Las fuerzas de rozamiento ya son parte interna, que están planteadas en las ecuaciones diferenciales, ¿no? Una fuerza de rozamiento está aquí. Esta es la fuerza de rozamiento.
Esta es otra fuerza de rozamiento. Bueno, este es más que todo, esta es la fuerza de rozamiento. Esta es una fuerza, digamos, tipo amortiguador, tipo resorte. Pero ya eso es parte de la dinámica, ¿ya? Eso es parte de la dinámica interna. Al final, cuando ya tú relacionas, eh, aplicas la plus y tienes que despejar siempre, como les decía al comienzo, siempre tienen que buscar salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada. Entonces, como decía, aquí sería la otra función de transferencia, sería I2 entre Fs. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Hace un momento vimos el del motor, ¿ya? El del motor era así, miren. El del motor era, no se confundan, ¿eh? Por eso le digo, la teoría es muy importante aquí, ¿no? En el motor teníamos esto. Teníamos una función de transferencia, un bloque, y era un sistema que tenía, este motor tenía dos entradas, ¿no? Un ratito voy a sacar este, no me deja. Ahora sí, acá tenía una entrada y acá tenía otra entrada. Y acá tenía una salida. Mira, es diferente, ¿eh? Es muy diferente. En el motor era el voltaje de armadura, una entrada, la otra entrada era el TL, ¿no? La perturbación. Vivimos hace un momento, ¿no? El motor era eso, decía, tenía voltaje de armadura, entrada, generaba una velocidad y había una perturbación que influía en la velocidad. Entonces es un sistema de dos entradas, una salida. En este remolque tenemos una entrada y dos salidas. En el primer caso, en el motor que vimos aquí, es válido el principio de superposición. Es válido. En el que estamos viendo ahorita, ¿sería válido el principio de superposición? ¿Qué creen? Ahí sí no es válido. O sea, ni siquiera tendría que presentar el principio de superposición. Porque acuérdense que el principio de superposición es cuando es algo así como decir el efecto total es la suma o digamos, el resultado total es la suma de todos los efectos parciales. Entonces yo podría decir, mira, la salida aquí, yo lo puedo, está influenciada, la salida depende de quién, depende de este voltaje de armadura, pero la salida también depende, la velocidad del motor también depende de la perturbación. O sea, los dos influyen en la salida. Pero yo podría hallarlo de manera parcial, digo, por el principio de superposición, es lo que hicimos hace un momento. Digo, voy a analizar solamente la respuesta de la salida frente al voltaje de armadura, pero esto lo hago cero. O sea, estoy teniendo un primer efecto. Y después digo, voy a tomar el efecto de la velocidad con respecto a la perturbación, pero esto lo hago cero. Entonces sumo luego los efectos. Solamente una entrada, entonces que tengo que anular nada. Pues. No puedo anular ninguna entrada, porque la única entrada que tengo es la fuerza. Entonces acá es diferente, no se vayan a confundir. Lo que cometen errores a veces es, alguna vez lo puse esto en un examen, creo, alguna vez, hicieron el I1 0 y hallaron I2 entre F, y esto hicieron 0. Y luego lo hicieron al revés, hicieron 0 en la ecuación, pues, ¿no? Y hallaron I1 entre F, eso está mal. Porque ahí tú no estás, el principio de superposición no te dice anulas las señales de salida, ¿no? Te dice anulas las señales o las fuentes. Las fuentes. Las fuentes son las entradas. Pero acá hay una entrada, no tengo que anular nada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo hallar, cómo podría hallar
porque tengo que tener acá I1 entre F, I2 entre F. Bueno, el cambio de una ecuación despeja I1 en función de I2 y reemplaza en la otra ecuación, ¿no? Es álgebra. Por ejemplo, podrías hacer lo siguiente, ¿no? Acá en esta ecuación de aquí, en esta ecuación de acá, está I1 e I2, no hay más. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? De repente pones I2 en función de I1 y eso lo metes en esta, lo reemplazas en todas las ecuaciones que está acá. Y después en esta misma ecuación dices ahora I1 en función de I2 y ahora lo reemplazas en las variables que está aquí. Y de ahí despejas, ¿no? Porque acá está F. Y es álgebra nada más. O sea, una vez que entendiste y planteaste bien el problema, lo demás es un procedimiento algebraico nada más. Pero yo no puedo confundirme, y es un error grave, pues, que aquella vez en el examen, creo que hace más de un año, les puse este ejemplo, este problema. Y lo que hicieron fue, como les digo, como habíamos visto ya, el motor anulaba una entrada, luego anulaba la otra entrada, ese es el principio de superposición. Las fuentes individuales los empiezo a anular para tener resultados parciales. Y luego se suman los resultados parciales. Pero acá no puedo hacer eso. Acá solamente hay una entrada. Pero ¿cómo hay I1 entre F y I2 entre F? Bueno, reemplázalo, busca una dependencia de I2 entre I1, lo reemplazas arriba y luego al revés, ¿no? Pero hay que aplicarle Laplace. ¿Sí? Eso es, ahí viene la parte ingenieril, ¿no? De entender esas cosas correctamente, ¿sí? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna consulta? Ustedes ya conocen el principio de superposición en algún curso de matemática, ¿sí? Normalmente eso lo conocen, siempre en matemática lo usan a veces también matemática 1 o básica 1, ¿no? Análisis de circuito, ya muy bien. Ya conocen el principio de superposición. Entonces, saben pues que pequeñas fuentes o entradas que le llaman, influyen en la salida, ¿no? Entonces, una forma de analizarlo individualmente, los anulo todas las entradas, dejo una y voy tomando así uno por uno, ¿no? Y luego la resultante, la suma total sería el efecto de la salida final, ¿no? Pero eso es muy diferente a lo que estamos viendo ahorita. Lo que estamos viendo ahorita, eh, no, el principio de superposición es un concepto matemático. Como les digo, nosotros lo orientamos a qué estamos, al final un sistema es un circuito eléctrico, también es un sistema, pues, ¿no? Es un sistema eléctrico también, ¿no? También seguramente ahí hay entradas, salidas. Solamente que en control se estudian sistemas que pueden tener componentes mecánicos, eléctricos, electrónicos, o sea, puede ser más grande. El principio de superposición es es como el teorema del valor final, ¿no? El teorema del valor final no te dicen que es aplicado a control, lo puedes aplicar en circuito, lo puedes aplicar tú le das la interpretación matemática, o sea, hacia dónde lo quieres. Simplemente es una función en el tiempo y quieres ver el valor final de esa función en un tiempo muy grande. Pero esa función en el tiempo te puede representar el desplazamiento ahorita I1 y 2, por ejemplo. Esa función en el tiempo te puede representar la velocidad de un motor. Esa función en el tiempo te puede representar el voltaje de carga de un RC, por ejemplo, en circuitos eléctricos, ¿no? O te puede representar de repente cómo se incrementó la potencia reactiva en el tiempo. Al final la interpretación al final es una función en el tiempo. ¿Y quién interpreta esa función en el tiempo? Tú, pues uno lo interpreta esa función en el tiempo, que es algo matemático, qué cosa significa para mí, ¿no? Eso yo lo debo interpretar, ¿sí? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Se entiende, jóvenes, entonces esto, sí? Acá y eso sería bueno que le apliquen la plaza a uno u otro, después se convierte en álgebra y despejas de acá, ¿no? Y uno en función de I2 lo reemplazas arriba, eliminas una variable. Y luego
Entonces, eso lo vamos a simular más adelante. Una vez aplicado, lo podemos simular, ¿sí? Entonces, eso sí, siempre lo trato de explicar esa parte porque esos pequeños detalles hacen que entiendas más la situación de la... Yo por eso a veces lo dejo acá planteado, porque lo demás sí es álgebra, ¿no? En algún momento ya lo vamos a resolver estos otros ejemplos en el momento de la clase, pero eso yo creo que ustedes ya, hay algunas cosas que ustedes ya entendiendo el concepto, simplemente ya se reduce a algo trabajo matemático, ¿no? Y ese trabajo matemático es simple, que ya ustedes lo podrían trabajar, digamos, fuera de clase. Y si es que por ahí les sale, no pueden, por decir, ¿no? En este caso, no pueden despejar la variable, ya en una asesoría lo explicamos, ¿no? Pero ya no vale la pena ponerme ahorita a tratar de poner, por decir, ¿no? ms cuadrado y 1 ds m igual a f menos b, aplicando la Laplace, ¿no? S y de S y 1 de S. Eso ya es algo matemático, ¿no? Eso yo creo que ustedes sí lo pueden hacer tranquilamente, ¿sí? Y luego después corroboramos, ¿no? Bueno, acá hay otros ejemplitos más. Es casi lo mismo, ¿no? Entonces, al final, el formato general de una función de transferencia es esto, pues, ¿no? Polinomio en S en el numerador, polinomio en S en el denominador. Ahora se acostumbra a factorizarlo, porque si tú lo factorizas, aquí están los ceros y aquí están los polos, ¿no? Eso ya después vamos a ver, a veces se te puede dar ya factorizados, o a veces te pueden dar el polinomio desplegado. Esto de acá es un tiempo muerto. Nosotros no vamos a trabajar con tiempos muertos. Quizá por ahí vamos a hacer mención o ver cómo afecta el tiempo muerto. Lo que pasa es que trabajar con tiempos muertos ya es todo un problema muy complejo también. La exponencial a la TD, TD es el tiempo muerto, ¿no? Es una expresión del tiempo muerto. Y el tiempo muerto también tiene un significado, eso sí tiene un significado, por ejemplo, ¿no? Hay algunas cosas de aquí, más que del polo y cero, sino de la forma, eso sí podemos tratar de interpretarlo en algún momento. No, el tiempo muerto sí afecta dramáticamente al sistema. Eh, por ejemplo, lo vamos a mencionar más adelante, pero como un adelanto, podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Siempre como lo repito, ¿no? Los sistemas son como nosotros, ¿no? O al revés, nosotros. Sí, pues los sistemas son como nosotros, o nosotros somos como los sistemas. Nosotros somos un sistema muy complejo. Un tiempo muerto, por ejemplo, si hice una pregunta, ese es el input. Y nadie me respondía, nadie me respondía, nadie me respondía. Y después de un instante, respondió. En el momento en que haces un pequeña, así sea buena, mala, mediana, regular tu respuesta, ya hubo un cambio, ya hubo una respuesta mínima. Hasta ahí es considerado el tiempo muerto. Y es así, pues yo te dije, mira, esta es la pregunta. Y el proceso no responde, no responde, no responde, no responde, no responde, no responde. Y después recién empieza a responder. Hay un tiempo muerto aquí. Lo ideal es que no exista. Ah, sí. Como su nombre lo dice, ¿no? Tiempo muerto. O sea, porque hay un tiempo en el cual el sistema no reacciona. No hay una reacción del sistema. Y eso ocurre mucho realmente ocurre casi en todos los sistemas, sino que son tan pequeños a veces que son irrelevantes de estudiarlo. Por lo tanto, dice el TD es casi cero, entonces todo este término desaparece. Aquí, mira, ni bien hice el cambio acá, el sistema ya empezó a reaccionar. Pero imagínate que yo hubiera hecho el cambio aquí, le dije, mira, te abro, le inyecto, le doy una entrada
hago un cambio de abertura de la válvula. Pero de repente este sistema, podría haber un sistema en el cual el flujo de enfriamiento empieza a cambiar recién, todavía no se tiene el efecto de transferencia, no tiene efecto. Entonces la temperatura de repente sigue aquí, ¿no? Sigue aquí, pese a que ya le di el escalón, pese a que ya hice el cambio en el sistema, la temperatura todavía no reacciona, no reacciona, no reacciona, y de repente por acá recién empieza a reaccionar. Hay sistemas que no reaccionan inmediatamente. No esperes que yo le inyecté, le di el input, allá el output cambia. No es así necesariamente. Todo depende de las dinámicas internas. Por ejemplo, si yo usara una válvula motorizada, no una válvula neumática, las válvulas motorizadas meten dinámicas y que de tal manera que el sistema no es que el flujo no cambie, el flujo cambia pero lentamente aquí. Y como empieza a cambiar lentamente, hasta que llegue acá y hasta que haga transferencia, la temperatura empieza a cambiar y recién por acá, después de un tiempo es detectado la temperatura de enfriamiento. Pero se demora, pues. Este de acá, este espacio, desde acá más o menos hasta aquí, sería el tiempo muerto. O sea, tú le diste un input, pero el sistema no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, y después de un tiempo cambia. Ese es un tiempo muerto. Y es lo que les decía, ¿no? Cuando yo les hice una pregunta, por ejemplo, a uno de ustedes les hago una pregunta, no responden, no responden, no responden, no responden, y después de un tiempo recién responde. Pasó 10 segundos y me dio una respuesta. Ese es un tiempo muerto. Y hay tiempos muertos en nuestra vida en cantidad, ¿no? La cuestión es, el tiempo muerto es un enemigo. Es un enemigo para el sistema, para la planta y también para el ser humano. Lo ideal es que no existan tiempos muertos. Pero bueno, es parte natural de nuestra vida, bueno, la cuestión es reducirlo. En los sistemas, los tiempos muertos no puedes reducirlo, ese es un problema. Entonces, tienes que ahí tratar de combatirlos con el control, con el control. Eso lo vamos a explicar más a detalle cuando lleguemos a respuestas en el tiempo. Ahí vamos a hacer mención del tiempo muerto, ¿ya? Pero ya estaba puesto aquí para entenderlo un poco el tiempo muerto. Yo me acuerdo mucho de un alumno de TechSoup, que yo enseñé en TechSoup también, pues, ¿no? Un joven me dice, profesor, yo tenía un tiempo muerto en mi vida, ya terminando la clase, pues, ¿no? Le habíamos explicado un poco de esto, ¿no? Y les había hecho algunas analogías con nuestra vida cotidiana. Y él me dice muy tristemente, me dice, profesor, ¿sabe que yo cuando salí del colegio, todos me decían, mi tío, mi papá, tienes que estudiar, hijo, prepárate, nada, no le interesa. Mira, recibí el input, pero no tenía reacción. Después su mamá, sus hermanos, sus primos, sus tíos, todos le decían, sobrino estudia, primo estudia, nada, no le hace caso. Después de 2 años, mira, y ese le están dando inputs, pero él como un sistema no está reaccionando. Él iba a jugar pelota, se divertía, se quedaba en la mañana hasta la madrugada con sus amigos, lo que hacen muchos jóvenes hoy en día. Te das cuenta que hay inputs en nuestras vidas, pero no tenemos outputs. No respondes frente a esa entrada. Entonces, él es casi después de 2 años, algo habrá pasado en su vida, de repente algo le golpeó, que recién reacciona, ¿no? Y dice, mira, voy a ponerme a estudiar recién. Voy a ponerme a estudiar recién. Pero ya hubo un otro, ¿cuál ha sido tu tiempo muerto? Más de un año, ¿no? Casi 2 años. Como les digo, los tiempos muertos hay que tratar de evitarlos en nuestra vida, o por lo tanto, o por lo menos tratar de reducirlos, ¿no? Porque eso, una cosa es el tiempo muerto, y eso vamos a aclarar más adelante, y otra cosa es qué tan lento tú respondas, es muy diferente. Por ejemplo, esa es la famosa, que ustedes también lo conocen, de circuitos, el famoso tau, ¿no? No se confundan con el famoso tau. El tau, ¿qué cosa era? A ver, ustedes deben acordarse del tau. El famoso tau, ¿no? ¿Qué cosa era el símbolo? Era así, ¿no? En circuitos eléctricos también les mencionan eso, o en análisis de circuitos. ¿Alguien se acuerda qué cosa era el famoso tau?
Nadie, es la constante de tiempo. Pero la constante de tiempo es muy diferente al tiempo muerto, ¿no? No tiene nada que ver, ¿ya? Eso lo vamos a mencionar más adelante, ¿ya? Bien, entonces ya sabemos los polos, los ceros, y ahí viene ya la parte analítica, pues, ¿no? Hay que empezar a conocer estas terminologías. Eh, ¿Qué significa que un sistema sea sobreamortiguado, amortiguado, subamortiguado? Si es que oscila, si tiene una respuesta inversa o sobreimpulso, si es rápido, si es lento, si es estable, inestable. Todo eso nos permite estudiar la función de transferencia. ¿Sí? Claro, tienen que haberlo visto, pues, el tau. Bueno, hay una canción también que era Tau Tau, que me acuerdo, pero no, no, ese es el famoso Tau. ¿Qué significa? Que es un indicativo de lentitud de respuesta, que es diferente, ¿no? Eh, es otra cosa, ¿no? El tau también es tiempo. El tiempo muerto también definitivamente es tiempo. Pero una cosa es el tiempo muerto y otra cosa es, eso lo vamos a hacer como le digo más adelante, ¿no? La constante de tiempo es un indicativo de qué tan rápido respondes. O que el sistema que tan... por ejemplo, el sistema de repente empieza a responder, volvamos a este ejemplo aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí el tiempo muerto es casi cero, ¿no? De repente si es que ahí no lo veo, es pequeñísimo. Pero mira, la constante de tiempo sí es evidente. Te dice, mira, ese sistema está cambiando, está cambiando, está cambiando, está cambiando, está cambiando. Entonces hay una velocidad de cambio. Y esa velocidad de cambio, ese indicativo de la velocidad de cambio, esa es la constante de tiempo. Eh, la constante de tiempo es natural en todo. Eso, digamos, es natural. Siempre se va a presentar en un sistema. Su constante de tiempo hubiera sido más grande numéricamente. Entonces, según el valor del tau, yo ya sé si es bastante lento o es un poco menos lento. ¿Cuál es un tau cero? Un tau cero sería, si es que yo hice el cambio, la temperatura bajó y llegó. Eso nunca va a ocurrir. Esto sería un tau cero, ¿no? O sea, ni bien hiciste el cambio a la válvula, este de acá es la válvula, la abertura de la válvula, ni bien abriste la válvula y a la temperatura llegó a 138 grados. O sea, de lo que estaba en 140 llegó a 138. No es así, ¿no? Ni la velocidad, ni el pH, ni la humedad, no, siempre, ni la velocidad del motor. Siempre hay un tiempo que demora en ese cambio. Es muy diferente, como repito, al tiempo muerto. El tiempo muerto es diferente, ¿no? Eso lo vamos a afianzar. Y eso lo hablan muy bien en circuitos eléctricos, ¿eh? En la constante de tiempo. Ustedes acuérdense del condensador, ¿no? Vamos a condensador. Cuando tú le inyectas un voltaje al condensador, ¿no? El condensador pues tiene una constante de tiempo, ¿no? Se carga poco a poco. Entonces, la constante de tiempo es un indicador de qué tan rápido está cambiando o qué tan lento está cambiando la variable física o la variable. El tiempo muerto es otro concepto, ¿sí? Como les digo, eso lo vamos a afianzar en el siguiente tema, que es respuesta en el tiempo. Entonces, si yo dibujo en el plano S, voy a tener un polo aquí, en menos a la derecha, y otro polo a la izquierda. Entonces, como yo tengo, por acá dice S menos 1 igual a 0, sería a la derecha, ¿no? Esto ya sería inestable. Pero si no crees, aplícale la transformada inversa de Laplace y esto vas a tenerlo acá. Y por los exponenciales te das cuenta que es inestable, ¿no? Nunca va a converger a un valor.
Si empiezas a tabular para t igual a 0, para t igual a 1, para t igual a 2, para t igual a 3, vas a tener una respuesta que nunca se acota. Acá es parecido, mira. Aquí, si bien es cierto, hay un polo en el origen. Este S es igual a 0. Entonces va a haber un polo aquí en el origen. Cuando hay polos en el origen, también el sistema es inestable. Y si uno no cree, le aplica la transformada inversa y empiezas a tabular para infinito negativo. Pero como le digo, ya no vale la pena tabular, pues, porque la teoría ya está dada. La teoría de función de transferencia te dice si los polos, hay polos en el plano izquierdo es inestable, ¿no? Entonces hay que confiar en eso. Esto más bien sí es estable. Y si uno no cree, igual le empieza a aplicar transformada inversa y empieza a tabular en el tiempo, ¿no? Solamente para comprobar que lo que dice que los polos en el semiplano izquierdo o en el origen hacen, perdón, los polos en el semiplano izquierdo hacen que el sistema es estable. Si está en el semiplano derecho o en el origen, es inestable, ¿no? Y estamos entrando al tema de estabilidad, ¿sí? O por lo menos cierto análisis, ¿sí? Entonces, algunas conclusiones son estas, ¿no? La función de transferencia solamente es válida para sistemas lineales, ¿ya? Invariantes en el tiempo. Lo que comentaba, lo que me preguntaba su compañero, ¿no? Es una propiedad del sistema independiente de la magnitud y naturaleza de entrada o función. Realmente la función de transferencia, lo que te quiere decir acá, que es una propiedad natural del sistema, no depende ni de no depende de la entrada. Si el sistema es inestable, por más cualquier entrada que tú le ingreses, siempre va a ser inestable. Si el sistema es estable, cualquier tipo de entrada que tú le pongas, siempre va a ser estable. Es una propiedad del sistema, es algo natural. Y la función de transferencia me representa eso, ¿no? Y esto es lo que preguntaba su compañero. No te da información, no tiene interpretación la función de transferencia. No proporciona información acerca de la estructura física del sistema. O sea, no te dan, no es nada que puedas interpretar. Solamente son polinomios en S. Es algo abstracto. No te dice qué naturaleza interna tiene el sistema, cómo están cambiando las variables internas del sistema. Solamente hay relación a salida, entrada, punto. Salida, entrada, nada más, ¿no? Bueno, y la función de transferencia sirve para predecir comportamientos, pues, ¿no? Como decía, para simular, ¿no? Y a veces se puede calcular de manera experimental también. Experimentalmente hay formas de calcularlo también, y ese es un curso diferente que le llaman identificación. O sea, cuando tú quieres hallar la función de transferencia de manera experimental, sin aplicar Laplace, sin plantear ecuaciones diferenciales, eso es otro tema de estudio ya que le llaman identificación de sistemas, ¿no? Eso se puede determinar experimentalmente, ¿no? Bien, ahora sí, ya con el concepto de función de transferencia, podríamos entrar a un tema más sencillo. No es nada complicado, ¿no? Pero no sé si tienen alguna consulta, pregunta. ¿Cómo vamos hasta ahí? Porque el punto de referencia es la función de transferencia. Nuestro punto de referencia es la función de transferencia. Muy bien, Antonio. Bien, Ernie. Gracias. Cristian, Gonzalo, Joaquín, Kevin. Nuestro punto de partida va a ser siempre la función de transferencia, ¿sí? Muy bien, gracias. Bien, Cristian, Paul. Muy bien. Ahora mire, esta parte que viene ahorita, ese ya es más propiedades de, vamos a ver, aquí, ¿qué reducción de bloques? ¿No? Aquí realmente no hay mucha ciencia, como dicen, ¿no? Como algunos dicen. Aquí es más que todo, es decir, y eso es cierto, pues, ¿no? Porque a veces un sistema puede ser muy grande, un sistema puede ser, ahora tampoco se ve, allá, a ver si. Yo siempre tengo que esperar que un sistema que yo estudio, como le decía, en el peor de los casos, va a estar formado
Parte mecánica es definitivo. O sea, tiene que haber parte, es casi 100% que hay parte mecánica. ¿No? Muchas probabilidades de que sea parte mecánica. Cuando hablamos de sistemas grandes, ¿no? Cuando hablamos de sistemas grandes, o medianos a grandes, ¿no? Y está metido la parte eléctrica, la parte mecánica, hidráulica, tal vez neumática, química, etcétera, ¿no? O sea, cuando son sistemas, pues, o plantas, ya tienen muchos, pueden ser que sean muchos componentes de diversa naturaleza y están todos concatenados. Entonces, plantear las ecuaciones diferenciales, eh, digamos, eh, y tratar de combinar todas las ecuaciones diferenciales sería muy complicado. Puede ser mejor tratarlo a veces como pequeñas subpartes, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? En la forma gráfica. Mira, yo tengo esta planta, pequeña plantita que tampoco es muy compleja, ¿no? Pero tengo, mira, dos productos que están ingresando. Hay dos actuadores que son válvulas. Tengo sensor de nivel por aquí. Por aquí tengo un sensor de flujo. Tengo otra válvula de descarga. Acá hay una reacción, un proceso que está generando una reacción y de repente también variables de nivel o de repente de presión también. Entonces, yo puedo plantear las ecuaciones diferenciales de todo, pero de repente va a salir un bloque, un conjunto de ecuaciones que me pueden complicar el estudio. Pero ¿por qué una alternativa sería, por qué no lo divido en pequeñas etapas o pequeños sistemas? Y como son pequeños sistemas, se les empieza a llamar subsistemas. Pues lo podría decir, voy a tratar, en este sistema tiene tres etapas, el llenado, la reacción y el vaciado, la descarga. Planteo la ecuación, digo, todo este sistema grande, bueno, mediano ahorita, ¿no? Mediano, pero puede ser más grande, lo voy a ver en tres subbloques o tres subsistemas. Planteo las ecuaciones de diferenciales que involucran el llenado y lo que es salida para él es la entrada para el otro sistema de reacción y lo que es salida para este proceso es entrada para el otro sistema, para la descarga. Entonces, cada uno puede ser una pequeña función de transferencia. Y a veces me ayuda estudiarlo de esa forma, porque cuando uno se tropieza con sistemas más o menos ya grandes, no es conveniente combinar todas esos subsistemas, ¿no? Y lo tienes más organizado. De tal manera que yo puedo plantear las ecuaciones diferenciales que gobiernan esta etapa, las ecuaciones diferenciales que gobiernan esta etapa, las ecuaciones diferenciales que gobiernan esta etapa, ¿no? Y después los uno nada más y vamos a ver que vamos a llegar a ciertas propiedades matemáticas que son sencillas, pues, ¿no? No es nada, no es nada de otro mundo, ¿no? ¿Eh? Les decía, por ejemplo, ustedes creo que han trabajado con pequeños robotitos móviles, ¿no? Pero un robot móvil podría tener de repente una parte de potencia. Y esa parte de potencia puede involucrar de repente varios componentes. Entonces, esa sería una etapa. Desde la parte muy, eh, digamos, bastante desde una perspectiva no muy complicada. Lo que hacía mención es a tres etapas. A la parte de llenado, que puede ser esta, que puede tener una dinámica. En esa dinámica pueden estar el tipo de material del conducto, el diámetro, el tipo de fluido,
el tipo de actuador, porque este puede ser una válvula, pero ¿qué tipo de válvula? ¿No? Puede ser motorizada. O sea, ya hay una dinámica de comportamiento del fluido aquí. Aquí hay otra dinámica, la segunda, que sería digamos, del llenado y de la reacción. Entonces yo tendría que plantear las ecuaciones diferenciales de esto. Entonces planteo las ecuaciones diferenciales de la reacción, que pueden ser una o dos ecuaciones diferenciales. Igual acá planteo las ecuaciones diferenciales de la salida. De repente no son tan complicadas. La cuestión es ver un sistema grande en pequeños subsistemas, ¿no? En pequeños subsistemas. Que lo podemos aplicar, por ejemplo, en algo más inmediato cuando ustedes hacen un proyecto, ¿no? Cuando usted, o ya, algo más simple. Ustedes quieren, por ejemplo, estudiar una temática de un curso. Si voy a, así desorganizadamente, me meto y empiezo a estudiar de frente toda esa temática, me puede ser complicado. Pero si yo sé disgregar esa temática en subtemas, de repente, mira, acá yo he identificado ese tema, subtema, y en este otro subtema, como que en mi cabeza lo organizo mejor las ideas. Aquí es algo parecido, ¿no? Solamente que los componentes pueden ser mucha cantidad, muchos. Acá tengo dos actuadores, dos fluidos, cada fluido puede tener una dinámica. Acá tengo el llenado y la reacción. Acá tengo la descarga, que la descarga de repente es más fácil, pero es mejor organizarlo en pequeños subsistemas. Y hay las funciones de transferencia de manera individual. Hay la función de transferencia de la parte de entrada, la función de transferencia de aquí y la función de transferencia de la descarga. De tal manera que la entrada de uno es la salida del otro. La entrada de uno es la salida del otro. Eso lo vamos a ahorita identificar. Eh, lo que pasa es que si ahorita les pongo el ejemplo, podemos hacerlo algo que lo hagamos en paralelo para identificarlo. Hay un ejemplo que les subí, también lo tienen ya en el sistema. Yo quería ver las propiedades, pero lo podemos adelantar con el ejemplo, ¿ya? Ahí pueden abrir, hay un ejemplo que le llaman, que le he puesto ahí, creo que lo puse en una carpeta, modelo de tanque. Podemos abrir eso si desean, ¿eh?
Acá tengo una parte de conversión de tensión. Eso lo vamos a explicar luego, pues, ¿no? De tensión a presión. Acá la presión genera un desplazamiento. Es una válvula, ¿no? Una electroválvula. Ese desplazamiento genera una variación de flujo. Y esa variación de flujo modifica el nivel. Entonces, tú lo puedes estudiar todo directo, pero como les digo, a veces es conveniente plantear las ecuaciones diferenciales de por subetapas, ¿no? Por ejemplo, acá hay una parte de sensado. Eh, esta de aquí es la parte de medición de nivel. Esta parte es de control. Esta parte es de conversión. Son conversores de voltaje a presión. Esa presión convierte o genera una fuerza. La fuerza genera un desplazamiento. Hay relaciones matemáticas entre esas variables internas, ¿no? Y desplazamiento genera un caudal, hace alterar el caudal, y ese caudal modifica el nivel, y ese nivel es detectado con el sensor. Entonces, esos pequeños comportamientos están acá en ecuaciones diferenciales. Ya les he puesto las ecuaciones diferenciales que lo vamos a estudiar ahorita, ¿ya? En un rato. Una vez que tú conoces las ecuaciones diferenciales, vas a formar los pequeños bloques. Por ejemplo, yo voy a formar acá un bloque, y ese bloque se va a unir al otro bloque, y ese bloque se va a unir a otro bloque. Son pequeños subsistemas. Entonces, de repente con este ejemplo más o menos podemos aterrizar para que mis ecuaciones no se compliquen y mi estudio o mi análisis también no se complique, ¿no? Esto lo vamos a ver en un instante, ¿sí? Sí, ahora, siempre, porque una pequeña parte del sistema influye en la otra, y la otra salida influye como siempre, ¿no? La salida de uno influye en la entrada del otro, es la entrada del otro, y la salida del otro bloque es la entrada del siguiente, y así, ¿no? Ahora, no siempre vamos a ver, pues ahí hay combinaciones, ya eso es lo que vamos a apuntar ahorita, ¿no? Ahorita volviendo a la transparencia anterior, a eso es lo que vamos a apuntar aquí, ¿no? Hay muchas formas de relacionarse en los bloques, ¿no? Esta fórmula ya la conocemos, por ejemplo. Dice, la entrada por la función es la salida. Esa es una propiedad que debemos tenerlo grabado, ¿no? Después, como voy a tener muchos bloques, tengo que saber algunas propiedades para poder reducir bloques. Por ejemplo, como un adelanto aquí, miren. Tú planteaste las ecuaciones diferenciales, hallaste la función de transferencia y llegas a una situación de esta manera. ¿Cómo reduzco esto en un bloque? En uno solo. En un solo bloque, todo esto tienes que reducirlo en un solo bloque. Entonces ahí vienen las propiedades. Como digo, esto no es complicado realmente. Primero debo saber por qué hay necesidad de llevarlo a pequeñas funciones de transferencia. Eso primero. A veces por la complejidad del sistema. Entonces voy a reducirlo a un bloque. Una vez que tengo los bloques, ahora es cómo reducirlos. Porque al final mi objetivo de dividirlo en subsistemas es, puedo tener 10, 15 bloques, pero tengo que reducirlo en uno solo al final. Entonces, por eso viene acá la famosa reducción de diagramas de bloques, que son, digamos, meramente propiedades no muy complicadas, ¿no? Una de estas propiedades son las que ya conocemos, entrada por la función y la salida. Pero acá también, esas flechitas que indican es que por ahí está viajando la información, por ejemplo, ¿no? Por acá viaja la información de la entrada y
acá influye en la función de transferencia y te da un resultado, ¿no? La flechita es indicativo de que por ahí están pasando información, ¿sí? Uno que vamos a usar bastante va a ser este bloque suma. Dice, la señal de salida es la suma o resta de las entradas que están ingresando. No hay nada difícil ahí, ¿no? Normalmente son sumas y restas. Otra propiedad es que esta señal lo puedes tú jalar en paralelo en tres partes. Es otra propiedad. Si me deja caer. En este punto es la salida, ¿no? Es una salida parcial. Por ejemplo, ¿a qué es igual? Ese sería entrada por la función de transferencia, por G1. Pero decía, la salida de G1 sería U por G1. Pero esa salida de G1 es la entrada de G2. Sería, entonces, si la entrada sería U, la entrada es U por G1 y acá sería por G2. Entonces se demuestra esta propiedad, pues, ¿no? Que dice, mira, si la I de S es U por G1 por G2, entonces busco la relación I entre U y sería G1 por G2. Que es algo así como multiplicar bloques nada más, ¿no? Lo que se está demostrando nada más. Se está demostrando. Algo parecido sería, entonces cuando ustedes vean bloques en serie, simplemente hay que multiplicarlos, ya no tienes que demostrar nada. ¿Ya? Solamente decir, mira, tengo acá una entrada principal, tengo que G1, acá tengo G2, acá tengo G3. Simplemente redúcelo en un bloque y ese bloque ponle el producto de la salida de este bloque sería U por G1 y hasta aquí. Ahora, pero la salida de él es la entrada de él. Entonces, la salida de este bloque que sería igual G2 por U por G1, que está aquí. Entonces, al final, I es igual a este de acá. I entre U sería G1 por G2. Algo parecido se podría hacer en esta parte también. Y eso, digamos, una parte que sería igual. Este punto sería igual a I por G2, ¿correcto? Siempre entrada por el bloque es la salida, ¿correcto? Este punto a qué sería igual. Suponiendo que sea una acá menos, ¿ya? Bueno, si es menos, será U menos lo de abajo. Si es más, será U más por lo de abajo, ¿no? Pero el que más se usa es menos. Suponiendo que es menos, entonces sería este punto acá sería igual. Este punto sería igual a U menos lo que está abajo, pues, ¿no? Y G2. Y G2. U menos y G2.
asesoría este sábado, o sea, pasado mañana. Yo les voy a confirmar de repente a eso del mediodía o a 2 de la tarde, más o menos por ahí, les aviso. Esta parte lo pueden estar revisando. Yo lo voy a hacer, no sé qué día de la próxima semana tendrían tiempo eh, para poder mejor, yo debo estar llegando el sábado, y espero al mediodía y podríamos hacer una asesoría, no avance de clase, no avance, solamente asesoría hasta donde hemos llegado hoy día, ahorita. Vaya revisando eso esta partecita de bloques, que es algo rápido, ¿no? No sé si el lunes ustedes tienen tiempo. Claro, teoría a la 1 o 2 llegaré. Les aviso para una asesoría el sábado, ¿ya? No, la asesoría sería el sábado, este sábado, o sea, pasó mañana. Pero les confirmo de todas maneras el mismo sábado, ¿ya? El mediodía más o menos les confirmo. Y la asesoría sería a las 7 p.m., más o menos, 8 p.m., más o menos, del sábado. No sé qué día podríamos recuperar. De repente puede ser, realmente puede ser para mí ahorita, puede ser en cualquier hora en la semana. Lo podemos tomar, la práctica de laboratorio lo vamos a tomar fuera de la clase. Entonces, para no estar cubriendo horas de clase, y es también una forma de recuperar, les puedo dejar a domicilio, ¿sí? Les puedo dejar a domicilio, o mejor dicho, fuera de sesión y grupo de a dos, la práctica de laboratorio. La de teoría sí es individual y es solamente teoría, para marcar en el Blackboard nada más, ¿no? Eso sí no nos va a tomar mucho tiempo. Por eso la recuperación no tiene que ser también, debe ser hasta, déjenme, según el sílabus creo que es hasta el lugar geométrico de raíces. Por eso, si hacemos la recuperación, esta semana debemos, digamos en bloques es sencillo, esta PPT de acá es sencilla. Es más, un poco es reducción de bloques, no hay mucha ciencia y no hay teoría, simplemente son propiedades de reducción de bloques que lo vamos a explicar, ¿no? Eso no nos va a tomar mucho tiempo. Después sistema de primer orden, segundo orden, y de ahí ya viene Ruth Hurwitz. Eso tenemos que hacerlo la otra semana. Y de ahí ya viene el lugar geométrico, pues, ¿no? De ahí viene el lugar geométrico. Hasta el lugar geométrico sería, ¿no? Bode no va a entrar todavía, ¿no? Bode no entra. ¿Ya? Por lo menos hasta ahora el Bode no va a entrar, ¿no? Según lo que avancemos. No sé qué día podrían tener tiempo para recuperar. De repente puede ser en la tarde o en la noche, mañana, no sé, depende de ustedes. ¿Quién por ejemplo, algún horario propuesto? Porque ahorita se va a estar cortando y ya no es apropiado, ¿no? Eh, por ejemplo, podría ser
el viernes, el sábado en la tarde podría ser, pero tendría que ser el otro sábado, ¿no? Los demás no sé si podrían. Incluso ya por consideración también, porque también es un poco el tema de la red, no es problema de ustedes, podría hacerlo en dos grupos, ¿no? Por esta vez, ¿no? Por esta vez lo podría hacer en dos grupos. Un grupo podría ser el viernes y otro grupo el sábado. ¿Ya? Ya. Y en la tarde sería. De repente a eso de las 6 de repente, podría ser. Eso era 6 de la tarde. Ya, entonces yo voy a plantear el viernes, a ver, sábado, ¿qué sábado sería? Sí, viernes 29 y sábado 30. Los que pueden el viernes y los que pueden el sábado. Haría la misma sesión, ¿no? O sea, duplicaría, pues, ¿no? Por esta vez, ¿no? Por esta vez, ¿ya? Joaquín. Por esta vez porque, como le digo, no es problema de ustedes, pues, ¿no? Yo tengo que dar una solución a esto y por esta vez a las 6 de la tarde, ¿no? Duplicaría la clase para los que pueden el viernes a las 6 y para los que pueden, Joaquín me va a avisar y yo también voy a avisarlo, les voy a confirmar por correo, ¿no? Y el sábado también a las 6, ¿no? Todos los que pueden el viernes y los que pueden el sábado. ¿Sí? Y no tiene que ser en las 5 horas, como va a ser yo les voy a adelantar algunas guías de laboratorio también para que practiquen. Justo ahí, a ver, ahí les subí también una guía de laboratorio de reducción de bloques. Por ahí también podríamos aprovechar para practicar, pueden estar practicando, porque es lo que íbamos a hacer ahora, ¿no? Y redujamos el tiempo, ¿no? Para que no sean 5 horas, para que sea de repente 3 horas, ¿no? Claro, todo lo que avancemos hasta la próxima semana. O sea, en la PC viene todo lo que avancemos hasta la próxima semana. La PC todavía, lo que pasa es que quiero ver el examen. La PC de repente lo tomamos, eh, el, sí, que depende del examen cuando lo han programado, ¿no? La de laboratorio se los puedo dar ya de repente la próxima semana, ¿no? Para que lo vayan avanzando. El, y me lo vayan entregando de repente quizá el sábado, de repente, ¿no? De repente el sábado, ¿no? El martes se los voy a dar la práctica de laboratorio, ¿ya? Para que vayan viendo y vayan viendo desarrollándolo. Y de repente el sábado 30 me lo entrega. Y, y la PC, de repente lo tomamos el mismo martes 2. Yo pienso que hasta el martes 2 todavía no se ha tomado el examen, ¿no? Todavía no lo han programado el examen. Pero las fechas tentativas sería el martes 2 la PC, de teoría, la teoría, y la de laboratorio sería el sábado 30. Pero yo les voy a entregar, como les digo, el martes, pues, ¿no? Para que vayan probando, simulando, y me lo entreguen todavía el 30, ¿sí? Esas serían más o menos las fechas tentativas, ¿eh? Voy a ver si ha sido programado el examen. Todavía no creo que lo hayan programado, pero voy a chequearlo, ¿eh? Pero por ese lado no se preocupen de las prácticas, ¿eh? La práctica de laboratorio van a ser en grupo de A2, si quieren lo trabajan en forma individual, y les voy a dar con anticipación. Porque la cuestión es practicar, pues, ¿no? Es simular, analizar eso. El, la teoría sí, pues es individual, ¿no? Y eso va a ser en el Blackboard, ¿eh? Va a ser en Blackboard. Eso no va a demorar ni 20 minutos, es rápido, ¿no? Eso lo podemos dar incluso en cualquier momento, ¿no? Eso es rápido, en la noche, en el día, ¿no? Eso es rápido, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces, por ahora, por favor, muy bien, disculpen estos inconvenientes, ¿ya? Yo no vayan a pensar que yo he venido a provincia a divertirme, ¿no? Si estuvieran ustedes, eh, y he tenido que venir por temas familiares, y yo era venida y regresar, ¿no? Y ya me voy a regresar mañana. Si mañana salgo bien, entonces debo estar el sábado en buena hora, y ya les comunico ahí, pues, ¿no? Acá la red es muy, así, muy incipiente, y sobre todo la lluvia, todas esas cosas,
les va afectando, ¿no? El- yo dejo acá a mi familia y ya me estoy regresando. Bien, jóvenes, entonces escribirles un correo para más o menos lo que hemos hablado, sería el viernes y sábado, para los que puedan asistir el viernes. O sea, vamos a continuar el martes con el tema de esto, pues, ¿no? De la reducción de bloques y vamos avanzando nada más. Solamente queríamos el viernes también, de 6 a 9 y los que no puedan el viernes, el sábado, pues. Y si alguien no puede ninguno de los horarios, me avisan, ¿sabes? Ajá, sí. La PC debe ser, sí, normalmente es media hora, 20 minutos, ¿no? Por eso también ahí no consumimos tiempo de clase, ¿no? Porque a veces la PC la tomamos 2 horas, ¿no? Pero igual hay que hacer clase el viernes, ¿no? El laboratorio, por ejemplo, que son 2 horas, no lo van a, yo se los voy a dar adelantado, pues, ¿no? Entonces ya no ocupamos 2 horas de clase también, ¿no? Entonces ahí también estaríamos un poco recuperándose. Bien, jóvenes, entonces por ahora revisen este documento de reducción de bloques para continuar el martes más rápido y vamos avanzando. De todas maneras, estén atentos para el sábado. De repente ya el sábado, si he llegado sin novedad, les hago un repaso o alguna asesoría para la noche, ¿no? A las 6, 7 sería de repente, ¿no? Ya les aviso. El mismo sábado, ni bien llegue, les aviso, ¿ya? Estén pendientes, por favor, ¿sí? Bien, jóvenes, por ahora nos quedamos aquí, pues, ¿ya? Más bien, disculpen, sí. Ya, hasta luego. Gracias. Disculpen, más bien. Bien, Antonio, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Alejandra, Cristian, Joaquín. Gracias. Bien, nos vemos, gracias.